Doctor, empiezo preguntándole cuál es su opinión. ¿Debe o no mantenerse el Consejo de Participación Ciudadana? No, no debe mantenerse. Este Consejo de Participación Ciudadana no tiene nada de ciudadano y fue el causante de la mayor desastre en la institucionalidad del Estado ecuatoriano en los últimos 10 años, porque solo se creó para que personas afines al gobierno de turno se encarguen de manejar, por ejemplo, la Administración de Justicia, la Fiscalía, la Contraloría, por lo cual se destruyó todo lo que son los conceptos de un manejo adecuado de la institucionalidad en el Ecuador. Pero cabría entonces la posibilidad de, al momento de elegirse nuevos integrantes de un Consejo de Participación definitivo, reestructurar las funciones para que tengan un concepto de ciudadano, o más bien debería ser un organismo que debería desaparecer. Este organismo debe desaparecer y las funciones deben pasarse a la Asamblea Nacional, pero también una Asamblea Nacional que tenga otra configuración, porque no queremos ni los 7 del Consejo de Participación Ciudadana ni los 137 asambleístas. Lo que se propone es ir a una reforma para no solo eliminarle al Consejo de Participación Ciudadana de la Asamblea, sino que tengamos una asamblea bicameral. Por ejemplo, se propone que tengamos nosotros 60 legisladores que se dediquen exclusivamente a hacer leyes, nada más. Y tengamos una Cámara de Senado compuesta por no más de 30 senadores que se encarguen de las funciones de nominación, previo concurso de las principales autoridades y su control, evaluación, etcétera, etcétera. De esa manera iríamos configurando un nuevo esquema para lo que sería la estructuración de todos los organismos del Estado, su funcionamiento y su control. Ahora, esto de aquí es una propuesta que podría tomar tiempo y lo cierto es que estamos a 11 días de ir a las urnas donde tendremos que elegir a los nuevos integrantes, a los 7 integrantes del Consejo de Participación definitivo. ¿Cuál va a ser el resultado? Porque la verdad es que yo creo que hay gran parte del electorado que no termina de conocer a los más de 40 candidatos para dicha elección. El problema es más grave. Según las encuestas, el 90% de los ciudadanos desconocen quiénes son los candidatos. Y esto es gravísimo, porque si lo suma usted eso a que en el Ecuador no hay una cultura democrática de participación en los procesos electorales, esto puede ser un desastre. Por eso ahora tenemos 3 opciones que están en la palestra. Primero, votar a favor, no votar o votar nulo, que también es otro derecho, con todas las consecuencias. Pero el voto nulo por lo menos es una expresión que puede motivar a las principales autoridades, léase presidente de la República, a convocar una consulta, porque no podemos tener a un organismo con personas que buscan volver al pasado y naturalmente no desconocer lo que hizo el actual Consejo de Participación Transitorio. O sea que estaríamos de incertidumbre en incertidumbre, de caos en caos, y el Estado ecuatoriano lo que requiere es de estabilidad en cuanto al funcionamiento de sus instituciones. ¿Pero qué lo lleva a pensar que podríamos tener un consejo que lo que busca es volver al pasado y dejar de lado lo actuado por el Consejo Transitorio? Mire usted lo que dicen la mayoría de candidatos. Dicen que simplemente van a revisar lo que está actuando el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Y lo más grave, se ha logrado identificar que muchos de los candidatos han entrado camufladamente bajo el pretexto de ser ciudadanos, pero que la gran mayoría representan al gobernador que pasó los últimos 10 años en el gobierno, Rafael Correa. Y esto es gravísimo, porque aquí lo que buscamos es simplemente instaurar el caos a efectos de establecer políticas de control que eviten naturalmente lo que es el combate a la corrupción. Entonces esas denuncias han sido ya analizadas, los candidatos han sido identificados. Entonces yo creo que esta elección es una farsa que tiene que ser analizada profundamente por los ecuatorianos, porque no podemos permitir que entren personas que no saben cuáles son las funciones específicas del Consejo de Participación Ciudadana y, lo más grave, lleguen a cumplir consignas políticas. El Estado ecuatoriano requiere instituciones con personas que sean transparentes, que sean honestas, que sean independientes, y eso es lo que no vemos hasta la presente fecha. Pero entonces, ¿cuál sería la vía? Porque por un lado usted ahora me acaba de mencionar, 90% del electorado no sabe por quién va a votar para integrar el Consejo de Participación Ciudadana. Por otro lado, también nos acaba de decir que sería un consejo que pretendería regresar al pasado, incluso porque la mayor cantidad de quienes se han postulado o han sido postulados tendrían afinidad con el gobierno anterior y faltan, como le decía, 11 días para ir a las urnas. ¿Cuál es la realidad que vamos a afrontar como país entonces? ¿Cuál puede ser ahí la vía o la solución en estas menos de 2 semanas que tenemos por delante? Yo, como le dije, tiene 3 opciones. Si conocen y consideran oportuno votar por alguno de los candidatos, que lo hagan. Tienen 3 listas. Tienen una lista de hombres, otra de mujeres y otra de los grupos minoritarios. La opción no votar, voto en blanco, que no ayuda en nada.
Y el voto nulo, que si es mayoritario, sí puede influir, aclarando que el voto nulo es 1 frente a lo que serían los votos que obtienen todos los otros candidatos, que representa también otro gran número. Pero si el voto nulo es mayoritario, con eso daríamos un mensaje a efectos de continuar con los pasos que se vienen ya analizando desde hace mucho tiempo atrás. Incluso la propuesta del doctor Julio César Trujillo de ir a una consulta a efecto de modificar la Constitución y desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana. Pero esas son las opciones que hay en democracia y le corresponde a los ciudadanos actuar con mucha responsabilidad y buscar la mejor opción, tomando en consideración lo que le acabo de manifestar. Eso en caso de que predominen los votos nulos. ¿Qué pasa si predominan los votos positivos y dentro de los 7 integrantes predomina una mayoría que tiene afinidad, como usted lo mencionaba, con el gobierno anterior, producto de que la gente fue y votó más al azar que por conocimiento propio a lo mejor? ¿Cuál sería entonces el resultado? Que tendremos un Consejo de Participación Ciudadana electo por votación directa. Habría que analizar si obtuvieron el número suficiente de votos, porque eso también les restaría legitimidad salir con el voto número, con el número de votos mínimo, le restaría legitimidad, pero las consecuencias estarían a la vista. Tendríamos otra vez inestabilidad. Estos señores irían a revisar lo que hizo el Consejo Transitorio y la revisión significa que buscarán, por ejemplo, constituir otro Consejo Nacional Electoral con sus amigos, buscarán, por ejemplo, nombrar otra Corte Constitucional, y eso no podemos admitirlo porque el país requiere ya estabilidad, quiere instituciones sólidas, transparentes, estables, y no solamente instituciones conformadas por amigos afines a un grupo de gobierno, porque las instituciones pertenecen al Estado y no a los grupos de poder, peor aún, a determinado partido político y ni siquiera al gobierno de turno. El ciudadano tiene que pensar que las instituciones son del Estado ecuatoriano y no del gobierno de turno. Ahora, en caso de que quede conformado un Consejo de Participación Ciudadana, analicémoslo como el tercer escenario y que sea con personas probas idóneas y que continúe la vigencia, la permanencia de este organismo, ¿debe ser con las funciones tal y como están o deben ser reestructuradas considerando también este proyecto que usted acaba de mencionar de una especie de reestructuración o cambios en la función legislativa? Lo que hay que buscar es eso, el cambio de la Constitución. Este Consejo de Participación Ciudadana en su origen fue mal concebido porque el ecuatoriano no tiene una cultura democrática que nos permita una organización adecuada de la sociedad a efectos de nominar candidatos para conformar estos organismos. Entonces lo mejor es irnos hacia una reforma constitucional que nos permita tener mayor control, mayor organización, porque como le dije, si un Senado es electo por todas las provincias del Ecuador, entonces eso le da mayor solidez, mayor coherencia en el accionar político que buscamos los ecuatorianos. Entonces, se elija o no al Consejo de Participación Ciudadana, el futuro inmediato tiene que ser la reforma constitucional consensuada para efectos de perfeccionar estas instituciones que han sido muy cuestionadas. Quiero agradecerle, doctor, su presencia esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas, haciendo pues este importante análisis con una propuesta que seguramente entrará también al debate. Muchísimas gracias.